1.500 millones de dólares invertirá el gobierno en la compra de medicamentos para el Ministerio de Salud. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Luis González, el director ejecutivo del INCOP, del Instituto Nacional de Contratación Pública. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Empecemos escuchando lo que dijo aquí ayer Renato Carlo, el presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, sobre el proceso que se está llevando a cabo para la compra de estos medicamentos. El mecanismo es la no transparencia de las listas. Hay 615 productos que va a adquirir el Estado, pero de estos 615 productos, 190 fueron separados para la industria nacional, cuando nosotros estamos aptos para fabricar 258 productos. Recién anoche logramos acceder a la lista de los productos cubanos. Dentro de la lista de los productos cubanos, que son 82, hay 10 productos que la industria nacional también la fabrica. Estos pliegos nunca fueron socializados como para poder en verdad ser armónicos en esto. Abrieron por 2 días para recibir carpetas con un instructivo transitorio que no sabemos de dónde salió, no sé a quién le dedicaron esta fijación de precios. Ha servido simplemente para marginar a la industria nacional. Dos cosas, doctor. Primero, ¿qué pasa con la transparencia de este proceso? Bien, yo quisiera empezar por el tema de la cifra, porque, digamos, se dice que va a invertirse 1.500 millones y eso no es verdad. Entonces, es decir, hay una proyección de la demanda pública que junta Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que cada una de sus centros, subcentros, cada una de sus 400 unidades, digamos, nos han dicho más o menos qué es lo que van a requerir de acuerdo pues a la necesidad epidemiológica del país, por 2 años. Hemos revisado estas cantidades, digamos, y la subasta que nuevamente el lunes se va a reiniciar, más o menos llegan a 1.100 millones de dólares de esta proyección, pero este es un precio base, como subasta que es, ¿no es cierto?, parte de ese precio, y vamos a buscar justamente que en este caso los potenciales vendedores rebajen ese precio. O sea, serían 400 millones de dólares menos de lo que anunció el propio presidente de la República, que dijo que era un aproximado, y sí, bien, como usted lo dice, para el Ministerio de Salud, también para el IES, del Policía, Fuerzas Armadas, etcétera, pero se dijo que ese sería un aproximado. Sería 1.100 millones de dólares. De todas maneras, el precio base, exactamente. Y otra cosa es que esto no se va a erogar en una sola entrega, es decir, esto es programado a 2 años, es decir, cada una de las unidades va a ir requiriendo poco a poco, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus necesidades, cada uno de los lotes de medicamentos, y ahí se van a ir cancelando los valores. Para la entrega, pero la compra sí será masiva, es decir, se puede ir entregando paulatinamente, pero comprarán una vez todo. No. Cada uno de los centros, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus requerimientos, va a ir haciendo los pedidos, que estos pedidos ahora se los van a ver a través del propio sistema, ¿no es cierto? Se va a controlar esto de que no exista sobrestocks, de que no exista sobrepedidos. Es decir, estamos corrigiendo una serie de males tradicionales que ha habido en las compras y el aprovisionamiento de medicamentos en el país. Porque esa era otra de las preocupaciones del sector, ya lo vamos a escuchar, pero si me permite, doctor, ¿qué pasa con la transparencia, que es lo que se está criticando, que apenas ayer tenían la transparencia. Lista? Sí, la transparencia. Digamos, la subasta que se convocó en el mes de junio fue pública, es decir, como todos los procesos que ahora en el país se publican a través del portal de compras públicas. Ahí estaba exactamente toda la información, las fichas técnicas de cada producto y las cantidades, ¿no es cierto?, que se requerían por cada lote. Ahora hemos hecho en esta semana, ¿no es cierto?, una nueva revisión con todas las entidades contratantes de salud, y tenemos ya un nuevo listado que lo vamos a publicar igualmente junto con los pliegos, que por cierto también fueron socializados en Quito y en Guayaquil en sendas reuniones que se realizaron con toda la industria farmacéutica. Es más, los pliegos ya están conocidos porque anteriormente pues se los declararon, digamos, cancelados a esos pliegos para excluir los medicamentos cubanos, y ahora, bajo esas mismas reglas, vamos a iniciar, y es más, con algunas medidas que favorecen todavía más a la industria nacional, como darles de exclusividad cuando exista oferta ecuatoriana, ¿no es cierto?, para que no compitan con los laboratorios extranjeros, y en segundo lugar vamos inclusive a eliminar unas garantías que se estaban pidiendo por estas cantidades proyectadas, porque no existe en primer lugar una obligatoriedad legal de hacerlo. Precisamente sobre ese último caso se refirió el señor Carlo y decía que, por ejemplo, 10 de los tipos de medicamentos que estarían incluidos para la compra directa que se va a hacer con Cuba, podría ser tipo de medicamento que puede producir la industria nacional, y que eso les preocupaba porque lo que se había dicho es que la prioridad es la industria nacional y luego sí una compra directa con Cuba. No, así es, por esa razón es que esta semana nos hemos dedicado con las 4 entidades de salud y con las comisiones técnicas a hacer una revisión exhaustiva
¿no es cierto?, de estas cantidades y de estos ítems que una comisión igualmente que fue a Cuba ya lo hizo la verificación allá. Entonces, va a corregirse cualquier tipo digamos, de imprecisión que haya habido. Pero el mismo señor Renato Carló dijo que en todo caso, estos ítems que se van a comprar a Cuba son marginales, y es la verdad. Mire, de 1.100 millones que están proyectados, más o menos a Cuba va a poder proveer 40 millones. Entonces, es una cantidad realmente ínfima respecto a todo el gran mercado, ¿no es cierto?, que existe todavía aquí para la oferta nacional, y obviamente para lo que no pueda proveer la oferta nacional, pues todos los laboratorios en una competencia transparente, ¿no es cierto?, y en una competencia eficiente que ayude a corregir una serie de problemas que ha habido en el aprovisionamiento de medicamentos en el país. Sobre la experiencia de la compra con Cuba y además qué tan preparados estamos para poder comprar de manera masiva estas medicinas, esto fue lo que nos dijo también Renato Carló ayer. Una mala experiencia, amarga experiencia, porque son toneladas de medicamentos que fenecieron en las bodegas y medicamentos que fueron, digamos, entregados 2 años después del pedido. O sea, ellos no tienen la capacidad como para entrega. Nosotros estamos aptos para producirla. El problema es que las proyecciones dadas por las diferentes unidades son exageradas. Las instituciones están desorganizadas. No tienen bodegas aptas como para recetar los medicamentos. Hay medicamentos que fenecen en las bodegas de ellos. A propósito de una experiencia que yo tuve en nuestro país cercano, como Venezuela, con Cuba. Sí, bueno, hay que decir que estas importaciones que se hagan directamente de Cuba no forman parte, obviamente, del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se utilizan otros mecanismos legales, como por ejemplo son convenios internacionales que tiene el país suscrito con este país cubano. No solamente desde este gobierno, sino gobiernos anteriores ya han hecho este tipo de convenios, sobre todo para genéricos, ¿no es cierto? Y obviamente aquí va a intervenir la empresa farmacéutica pública ecuatoriana, Enfarma, que obviamente va a tomar todas las prescripciones y todos los recaudos, en primer lugar, para verificar la calidad, los precios y, por supuesto, el aprovisionamiento adecuado, porque es obvio que está aquí de por medio de la salud. El presidente hablaba de un tema de reciprocidad en el tema con Cuba, pero de todas maneras estamos hablando de los beneficios en cuanto a los precios para nuestro país. ¿No sería más conveniente que otros países también puedan participar, digamos, en la subasta y que no sea una compra directa para ver si podría haber una reducción de precios, una ventaja en cuanto a los precios con más ofertas? Bueno, digamos, dentro de las posibilidades de acuerdo entre países, digamos, eso está permitido tanto por la Constitución como por diferentes leyes. Inclusive la Ley de Empresas Públicas faculta a que una empresa pública pueda hacer alianzas, acuerdos comerciales con empresas o laboratorios, en este caso, de otros países. Sí, pero más allá de que esté permitido, en cuanto a precios, ¿es lo mejor o sería mejor que participen otros países para ver pues qué es lo que más le conviene a Ecuador? Una gran ventaja que es tener ya precios históricos, ¿no es cierto?, referenciales de subastas anteriores que ha hecho, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las hizo ya en 2 oportunidades, consolidando toda la demanda del Seguro Social, de las unidades de Seguro Social. Ya tenemos precios históricos de referencia que fueron los tomados en cuenta, ¿no es cierto?, para entrar a las negociaciones que las va a tener que realizar Enfarma. Y por cierto, lo que le decía, el ingeniero Carló también se refirió en este medio y en otros que ha estado últimamente a que las subastas del IES fueron perfectas. Entonces, aquí estamos exactamente aplicando esas mismas metodologías, ¿no es cierto?, más otras que son precisamente posibilitar que no exista sobrestocks, ¿no es cierto?, para que no exista a veces, como había lamentablemente, acuerdos entre vendedores y compradores para comprar más allá de lo necesario. Ahora esto no se va a permitir porque justamente van a ser pedidos programados los que se van a hacer. Peor que eso, sino que caduquen o que se queden en las bodegas, que lamentablemente ya ha sido la experiencia. Exactamente, todo esto se está corrigiendo y aprovechando este poder de compra que tiene el Estado, ¿no es cierto?, grande, que es un ganar-ganar, porque las empresas ahora que se adjudiquen un ítem van a tener todo el mercado público a su disposición y obviamente el Estado se va a proteger de que no haya, en primer lugar, desabastecimiento y en segundo lugar, sobrestock en sus bodegas. Doctor, pero ¿qué estudio técnico se ha hecho en ese sentido para saber que, por ejemplo, como usted dice, ahora ya no será 1.500 sino 1.100 millones de dólares, para saber si en realidad esa es la cantidad adecuada de medicamentos que necesitamos? Sí, esto no es algo improvisado, esto lo venimos trabajando ya 9 meses atrás con todas las unidades de salud a través de reuniones técnicas, ¿no es cierto?, con los químicos, con los funcionarios técnicos de estas áreas, y aquí tenemos precisamente listados, ¿no es cierto?, que yo los estoy revisando desde la noche, y hoy vamos a hacer otro trabajo. Entonces estos listados precisamente son producto de 9 meses de trabajo, ¿no es cierto?,
yo sé que son proyecciones, yo sé que nunca se puede saber cuánto se va a enfermar la población ecuatoriana el próximo año y en el 2013. Son proyecciones, obviamente, que tienen bases históricas, pero que también se refieren, ¿no es cierto?, a las necesidades y a la realidad de los cuadros de enfermedades que existen en el país. Doctor, cierro con esto. ¿Qué pasa con el tema del registro sanitario? Porque no se podía homologar, digo, para la compra directa con Cuba, no se podía homologar el registro sanitario y eso complicaba que se pueda hacer una compra. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, efectivamente esas son normas del sistema de salud, ¿no es cierto? Hay una potestad del ministro de Salud de establecer las regulaciones pertinentes para homologar registros sanitarios de otros países que tengan inclusive estándares iguales o superiores a los de nuestro Instituto Izquieta Pérez, y ese es el caso de Cuba, ¿no es cierto? Entonces, eso va a posibilitar precisamente que ya cuenten con los registros sanitarios este tipo de medicamentos. Jorge Luis González es director ejecutivo del INCOP, del Instituto Nacional de Contratación Pública. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Contacto Directo.